Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Mario y como se había indicado en el video anterior, vamos a iniciar con la explicación del temario que se va a realizar para el examen de los señores patrulleros para el concurso a realizarse el próximo 6 de diciembre del 2020. Por petición de muchos compañeros, pues vamos a darle comienzo con un subtema que se llama o se titula Lectura Crítica. Pero antes de darle inicio tenemos que conocer pues, los valores representativos que la lectura crítica va a dar al resultado del concurso. Entonces la lectura crítica está compuesta por 30 preguntas. Estas equivalen cada pregunta equivale a 0,3 puntos, que sumados todos, las 30 preguntas, darían 10 puntos directos al valor final de la prueba. Es decir, si yo sacase todas las 30 preguntas buenas, son 10 puntos asegurados. Y cualquiera pensará, pues 10 puntos no es mucho, pero sí es mucho. 10 puntos representa aproximadamente entre 5.000 a 7.000 puestos. Entonces es muy importante acertar cada pregunta. Y si le vamos a entregar esos tips, o les voy a entregar esos tips para que ustedes puedan escalar, ir escalando. Esto es un escalamiento de poco a poco, ir poco a poco acertando preguntas y por cada pregunta acertada son muchos puestos que se van a subir. Entonces ahí es que ir a la segura. Entonces hay una situación muy especial frente al concurso que es el tiempo. Desde que inicia el concurso es una carrera contra el tiempo y la lectura crítica exige que no sea acelerada. Entonces es un tipo de prueba que exige que estemos concentrados y sin afanes, pero la prueba en sí exige esta rapidez para poder ir escalando en los demás temarios sin tener complicaciones. Entonces, como son 4 horas y media en la mañana y tenemos aproximadamente 125 preguntas, estamos hablando aproximadamente de 2 minutos y medio, 2 minutos 40 por pregunta. Mirando la guía dispuesta para ese año, para el tema del concurso, nos está indicando que para la lectura crítica se van a evaluar varios temas. Uno de los temas más importantes que se van a evaluar allí es la capacidad comprensora y la aproximación a la crítica. Pero ¿por qué se van a evaluar eso? Porque es que precisamente de eso se trata la lectura crítica. Es la lectura que supera la comprensión de lectura y que le genera al lector una capacidad valorativa de reflexión y de emitir juicios de valor. Aquí lo importante es comprender que después de esa lectura nosotros tenemos que tener una posición frente a ese texto, ¿sí? Un ejemplo podría ser el cuento de Caperucita. Cualquiera lee el cuento de Caperucita Roja y va a decir literalmente la misma historia. Pero si vamos a la parte valorativa o de elementos de juicio, cada persona puede interpretar algunos aspectos del cuento de diferentes maneras. De eso se trata. Eso es la lectura crítica en sí. Los niveles de lectura van desde la literal hasta la intertextual. Pero eso aquí no es importante. Aquí lo importante es cómo yo, siendo patrullero en la prueba, a través de varios tips, logro acertar muchas preguntas. Eso es lo importante. Y una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que van a haber dos tipos de preguntas. Están las continuas y las discontinuas. Las continuas son textos grandes como novelas, retazos de libros, retazos de revistas, y van a ser lecturas que van a tener una dimensión entre un párrafo pequeño hasta un párrafo de 500 palabras. Para que se hagan una idea que es un párrafo de 500 palabras, el promedio de lectura está en 140, 180 palabras por minuto. Es decir, un párrafo de 500 palabras representaría aproximadamente unos 3 minutos, algo, ¿sí? Entonces,
para un lector promedio, ¿no? Hay personas que tienen un nivel de lectura más avanzada, como hay otras personas que tienen un nivel de lectura más lenta. Entonces, es importante no sobreleer o no leer varias veces el mismo párrafo. Es decir, comprender a la primera. Eso es muy importante. Ahora le doy un tip o les voy a dar unos consejos de cómo lograr la mayor efectividad dentro de esa lectura. Entonces tenemos palabras, bloques grandes de lectura, que esos son los continuos. Tenemos también los discontinuos, que esos son retazos de dibujos, caricaturas, infografías, temas que son más que todo gráficos o visuales. Y de allí se generan unas preguntas. Entonces, el video es cómo yo soy efectivo frente a estas preguntas. Entonces, lo primero es que hay que tener una lectura comprensora, muy veloz, no muy veloz, qué pena, no muy veloz, analizar cada párrafo, mientras uno va leyendo cada párrafo. Entonces, los tips los voy a fundamentar desde mi experiencia, lo que yo viví, cómo hice yo para lograr avanzar de manera exitosa en esa parte. Yo lo primero que hice fue, cuando leía, imaginaba situaciones. Entonces, por ejemplo, si estoy leyendo sobre un tema político o un tema diferente al que yo estoy acostumbrado, voy relacionando esa lectura. Por ejemplo, si dicen Juan estaba en una iglesia, me imagino Juan a una persona conocida, en un contexto conocido, y así se me va quedando esa información, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo que hacía yo era resaltar cosas importantes en el texto. Como era muy largo, habían eventos que yo sabía que iban a ser importantes y los resaltaba. Como es lectura crítica lo que se va a evaluar, también hay que mirar, ir leyendo y pensando detrás de la lectura qué es lo que el autor quiere exponernos. Eso es muy importante, tratar de leer o pensar qué es lo que él quiere que yo vea en ese texto. También, como le decía, hacer marcas. Pero creo que el tip más importante aquí es el siguiente. Cada bloque de texto genera 4 preguntas. 2, 3, 4 preguntas. Entonces, siempre lean el enunciado, es decir, la pregunta principal. Dice, ese texto es para contestar la pregunta 2 a la 8, un ejemplo, o de 2 a la 5. ¿Yo qué hacía? Me iba a la pregunta 2 y leía la pregunta y leía las respuestas. Después la 3 hacía el mismo ejercicio y ya me llevaba esa idea de la respuesta, las posibles respuestas, y ahí sí leía el texto. Y me funcionó. Lo leía una sola vez. ¿Por qué les digo esto? Porque sumando todas estas situaciones, los nervios, sumando el tema de que el tiempo, que es mi primera vez en el concurso, que no voy a pasar, todas esas cosas, pues son aspectos que de pronto lo llenan uno de nervios o de pensamientos negativos, de aceleración, que terminan en equivocaciones. Entonces, uno lee, cree que leyó bien, cuando culmina la lectura, viene la pregunta. Y en ese momento es donde uno se da cuenta que yo leí eso, pero no recuerdo bien. Voy a verificar si es cierto. Y ahí retrocedo nuevamente al texto. Y estamos hablando de textos complejos. Bueno, complejos no, pero sí para ese tipo de pruebas, porque necesitamos la eficiencia, la rapidez. Y entonces vuelvo y leo. Entonces pierdo tiempo. En 3 preguntas puedo estar perdiendo 10 minutos. ¿Sí? O más minutos. Y allí es donde me van a faltar tiempo para las otras etapas, para el otro temario que se viene. Entonces, es muy importante leer primero la respuesta de ese texto que va a generar esas preguntas para poder así ir preparado. El ejemplo más claro que le puedo poner es, por ejemplo, si uno entra a una habitación y sale y después le preguntan a uno
dónde estaba el balón. Quizás o un elemento que sea muy pequeño, uno realmente no va a dar con él. A diferencia, si uno le dicen, entra al cuarto y busca el balón, muy seguramente lo va a encontrar. Asimismo, si tú primero lees el texto, es como entrar al cuarto, y sales del texto y después te generan la pregunta, vas a obligar a tu mente a recordar. En cambio, si lees las preguntas y después lees el texto, vas a hacer una única lectura y vas enseguida tachando, vas rayando las posibles respuestas. Entonces, recuerde que el formulario que no se puede rayar es el que va a responder todas las preguntas. Pero el otro sí es, yo lo rayaba, yo lo rayé. Yo lo rayé para marcar los textos, todas las situaciones que me convenían y así fui avanzando en eso. Creo que esos son los tips para ese tipo de prueba. No me quiero extender mucho porque sé que ustedes no tienen mucho tiempo a veces para hacer, pero prácticamente es eso. Lo resumo prácticamente, son leer con cuidado. Cuando vaya leyendo, ir comprendiendo inmediatamente, imaginándoselo en otro contexto, otra situación, haciendo correlación, marcando y primero ir anticipando la pregunta. También ir acertando. Es que en la lectura crítica es muy importante aprovechar el tiempo y son preguntas que relativamente, pues, después que uno haga esta buena lectura, van a ser muy fáciles. Entonces, compañeros, creo que el tema abordado hoy, pues, fue lectura crítica y creo que con estos tips que le acabo de dar, esos consejos, creo que podrán avanzar muy bien. A mí me funcionó y espero que ustedes los puedan practicar. De todas maneras, en la descripción del video les voy a dejar unos links que son unas pruebas de práctica para que ustedes vayan practicando, vayan avanzando, para que no los sorprendan cómo van a hacer los textos. Pero estos temarios o estas preguntas se pueden consultar también en internet. Recordemos que esta lectura crítica, como lo hace el INFES, no solamente se lo hace a los policías, también se lo hace a los Saber Pro, se lo hacen a los Saber TIT. Entonces, esos temarios van a abundar en internet. Entonces, allí pueden practicar, saquen un tiempito, ¿sí? En todo. Un consejo muy importante que les puedo dar también es que no vayan a estudiar cansados, ni después de llegué cansado. Qué pena, se me cortó el video. Entonces no se vayan a poner a estudiar cansados o agotados, sino que lleguen a la casa, se duchan, descansen un rato y ya después que estén descansados, ahí sí, con toda la disposición, hagan la verificación de los links que les estoy dando, de las cosas que puedan consultar en internet y así hacen la práctica. Muchos de nosotros no somos lectores, pero por eso hay que practicar poco a poco sobre este tema, hacer prácticas muy contundentes, hacer prácticas de los tips que les estoy dando con su esposa, con sus amigos, con sus novias, con sus conocidos. Entonces le dice, vea, voy a leer este texto, hágame unas preguntas de este texto y así van practicando. Y verá que les va a funcionar muy bien y así van ejercitando la mente para el día del concurso, no ir muy rezagado en el tema de la velocidad de la lectura. Bueno amigos, muchas noches y espero que les hayan servido los consejos. Bye bye.